equipo, independientemente de donde se encuentren, y el paciente estando en su casa. También puede mejorar a lo que es tener un mejor estilo de vida y mantenerlo, y también puede ayudar a la gente a que pueda practicar lo que es el autocuidado, es decir, que puede haber programas de autocuidado, la gente puede aprender qué es lo que tiene que hacer, cuál es el siguiente paso. También pueden ayudar a las familias en este papel tan difícil de darles un respaldo a un miembro de la familia para que sepan cómo cuidar a la gente mayor con enfermedades crónicas o extremadamente discapacitados. Y también fomenta el despliegue más eficiente de profesionales y de los recursos. Hay una consideración muy importante que se tiene que tomar en cuenta, sobre todo cuando se tienen mucha gente a la que tienen que atender, no se tienen los suficientes recursos, y la tecnología entonces puede mejorar la capacidad del equipo para poder administrar los casos, dar tratamientos y atender a las personas con necesidades crónicas, al mismo tiempo que se van a sentir bien porque saben que van a tener un impacto positivo en las vidas de los pacientes. Y tengo que decir algo más. Existe también la generación, un aspecto generacional se relaciona con la tecnología. Yo soy, por ejemplo, una persona ya adulta que está hablando a tantos jovencitos, a tantos bebés como ustedes. Y bueno, alguien me preguntó esta mañana y me dijo, bueno, mi esposa más bien me preguntó esta mañana, ¿qué tan jóvenes son la gente que te escucha? Y le dije, no sé, la verdad se ven muy jóvenes, pero obviamente aquí hay una cuestión generacional cuando hablamos de tecnología. La gente mayor no siempre se siente con la tecnología. Yo vengo de la gente, o de la generación que teníamos como una videocasetera, y eso era como la gran tecnología, ¿no? Tener videograbadoras de beta, ¿no? Que era el formato más grande. Y, por ejemplo, si no había electricidad debido a una tormenta, entonces la hora de la videocasetera iba a estar parpadeando. Y en ese momento nosotros teníamos como un manual, y para arreglar la videocasetera teníamos que estar leyendo todo el manual. Si no se va a leer, no se puede resolver el problema, ¿no? Entonces, imagínense qué tanto conocíamos de la tecnología, y hoy veo a los niños y con un telefonito ya saben qué hacer, ¿no? Yo necesito un manual así para poder saber un teléfono. Por ejemplo, por medio de mi teléfono, o sea, tuve que pedir el manual para saber usarlo. Y los niños también en televisión o películas a través del telefonito, ¿no? Entonces, obviamente hay generaciones de personas que van a pensar que la tecnología es muy difícil de utilizar. Hace más de 20 años, cuando estaba emergiendo nueva tecnología para la telesalud, yo estaba trabajando con una organización de atención continua, que era un instituto geriátrico que daba atención a nivel comunitario, así como servicios médicos en diferentes niveles, y teníamos una de las instituciones más grandes de la ciudad de Nueva York. Y en ese momento invertimos alrededor de unos 10 mil millones de dólares. Es una gran cantidad de dinero, sobre todo cuando estamos hablando de una organización no lucrativa. Y lo hicimos para comprar tecnología de telesalud muy hermosa. Y luego trajimos a 12 pacientes de la comunidad, y ¿qué creen? Nunca utilizaron la tecnología. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabían cómo utilizarla. No querían utilizarla. Pensaron que era como una intrusión en su vida. No querían ser robots, querían ser tratados como personas. Y bueno, eso es porque eso implica que hay que poner atención a las personas. No hay nada más que darles la tecnología, porque no, a lo mejor a la gente no le gusta, porque yo puedo decir, bueno, toda esa tecnología es buena, por ejemplo, una computadora o una pantalla que permita interactuar, pero dependiendo de la generación, dadas las diferencias generacionales, pues a lo mejor la gente no se siente cómoda. A mí, por ejemplo, no, no sé si toda la tecnología funcionaría bien en México. Y bueno, a lo mejor ya todos los mexicanos saben de los teléfonos celulares, entonces bueno, pues ya saben que hay tecnología móvil, pero es importante considerar que puede haber obstáculos. Ahora bien, ¿cuáles son las lecciones claves de los programas exitosos de telesalud? Y ya estuvimos llegando al final, y es muy temprano, ¿verdad? No sé qué vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? A lo mejor no van a encerrar aquí durante unas 2 horas, ¿no? Pero bueno, las lecciones aprendidas es que se pueden tomar decisiones con base en la evidencia disponible y en los datos disponibles. Es decir, como cualquier otro modelo, método, enfoque, no nada más se pueden hacer las cosas y pensando en que uno es lo que quiere. No, hay que tomar decisiones con base en los datos y en la evidencia que existe para decidir cuál es la mejor tecnología que se va a hacer.
Así que como cualquier otra cosa que hemos mencionado acerca de la atención integrada, todo se basa en los datos, 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 datos y evidencia. Por otro lado, tienen que asegurarse que la tecnología cumpla con las necesidades identificadas, porque si no se tiene tecnología muy costosa, muy hermosa, y a lo mejor no funciona, y a lo mejor hay otra tecnología que es más económica, que funcionaría. Entonces hay que ver qué es lo que se trata de obtener con la tecnología y cómo encaja mejor la tecnología. Porque cuando hablamos de atención integrada tenemos que hablar acerca de qué es lo que encaja mejor, qué es lo que resulta más útil. También hay que desarrollar estándares de calidad y de práctica, es decir, que la tecnología tiene que estar diseñada para fomentar la práctica de la atención, el proceso de atención. No es nada más una máquina, no es nada más que se vea bonito a nivel tecnológico, sino que tiene que ver en cómo esa tecnología encaja con el proceso de atención integrada. No es nada más el no nada más se tienen que tomar en cuenta las consideraciones tecnológicas, sino también las clínicas. Cuando se introduce la tecnología, uno está cambiando la manera como da atención, cambian los papeles de la gente, del equipo, de cómo van a ser responsables de los pacientes. Entonces hay que ver cómo va a afectar para poder hacer buenas cosas en aras de los pacientes y para poder ayudar al equipo a que pueda enfrentar mejor los retos. También ayuda o también más bien hay que considerar el entrenamiento o capacitación que requieren los miembros del staff para poder desarrollar profesionales. Y también hay que crear una estructura clínica y de manejo integrado. Es lo que hemos estado mencionando en los últimos días y... tan tan. A continuación vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Me gustaría que fuese más enfocado hacia el testimonio del resumen de los 3 días de larga jornada pero provechosa. Quiero nada más enfocar que queden muy claros los conceptos de atención integrada, integrada a las enfermedades, continuidad de la atención clínica, que es experiencia de atención integrada, que es gestión clínica, o sea, toda esta parte de conceptos. Sí, sí nos tenemos que ir con la frente en alto, conociendo realmente hacia dónde va enfocada nuestra especialidad. Por eso quiero que realmente las preguntas las preguntas se las pueden hacer al doctor sin ningún problema, pero sí me gustaría que cuando hablen del testimonio, que hablen de la experiencia que tuvieron de estas jornadas internacionales. Así que espero a ver quién alza la mano, quién es el primer valiente, ya sea en preguntar o en hacer un comentario. Aquí está el doctor Kotner y el doctor Galileo, quien puede resolverlas. Vamos a hacer una sesión aprovechando que fue una velocidad impresionante a la que las ideas fueron expulsadas por esta mente brillante que tengo a mi lado izquierdo. Entonces estamos en una etapa muy importante, muy temprana. Eso nos da la oportunidad de compensar un poco el diseño de la conferencia, que fue muy en una sola dirección. Y entonces este es el momento importante para hacer una sesión muy dinámica, que la gente que está en el anonimato de las sombras de la parte posterior del auditorio nos pueda compartir. Hay una buena cantidad de personas aún, y la gente que está siguiendo la señal de televisión Universidad Autónoma Metropolitana, es posible también que envíe las preguntas a través de Facebook y a través de Twitter. Entonces, bueno, esta es, insisto, una sesión abierta en donde se puede hacer consulta de todo tipo, aprovechando
que estamos a tiempo y que está Denis en la mejor disposición de, bueno, romper un poco el protocolo académico y estas cosas rígidas para que tengamos este intercambio. Entonces, les pediría, Marco Interian ya tiene el micrófono en mano para que, bueno, arranquemos esta sesión íntima de preguntas-respuestas. So, do you want me to talk or is it still they speak? They're gonna speak. Buenas tardes. No voy a hacer preguntas-respuestas, quiero hacer un comentario. Yo soy médico, soy epidemióloga. La verdad, pues me da y no me da pena decirlo, yo era muy ignorante con relación a esta especialidad que ya está conformada como tal, pero que veo que es muy joven. Sin embargo, sí quiero hacer algún comentario con relación a esto. Yo creo que es muy buen inicio para que se pueda fortalecer esta situación en cuestiones de salud. Yo creo que la medicina integrada, la atención al paciente de manera integrada, es algo que se ha estado dando ya de unos años para acá, pero de manera muy aislada. Todos los conceptos que se estuvieron manejando existen de manera aislada, rudimentaria, porque todavía no se implementan como tal, y el que se empiece a permear toda esta información en los que trabajamos en la salud, yo creo que es muy importante. Pero yo creo que es más importante que se sigan dando este tipo de foros para que se fortalezca y para que haya una política de salud, porque existen programas integrados de salud, existen tecnologías que se están implementando en la salud, existen personas o tutores que se están también integrando en el seguimiento de los pacientes para mejorar la salud, pero creo que todo se está manejando de manera aislada. Aquí existen los servicios de salud, existe el Seguro Social, existe el ISSSTE, existe la Secretaría de Salud a nivel local y federal, y cada quien está trabajando de manera aislada o pretende trabajar, y yo creo que esto debe de tener una base nacional. Por eso les comentaba que yo creo que es un buen inicio. Les digo, yo era muy ignorante con relación a esta especialidad que existe, y yo creo que sí es importante que se le diga, que se le dé fortaleza, porque de alguna manera el poder tener la salud, la medicina y la atención integrada, pues yo creo que va a fortalecer el seguimiento desde que nace un individuo o desde antes que nazca hasta que llegue al término de la vida, ¿sí? De alguna manera, México, al igual que el resto de los países de Europa, pues ya tenemos cada vez más adultos mayores. ¿Por qué? Porque obviamente va aumentando la esperanza de vida y todos vamos para allá. Entonces, si la cuestión en cuanto a la salud o a la medicina integrada se va fortaleciendo desde ahorita, desde antes del nacimiento hasta que seamos adultos mayores, pues yo creo que de alguna manera nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que dentro de los médicos nos hacen falta políticos en salud para poder de alguna manera ver las políticas de salud y poder implementar este tipo de programas a nivel nacional. Entonces, ese era el comentario que quería yo dar. Well, so I think those points are well taken. I guess the big question is how can you make people more aware about the needs for integrated care? Esté más consciente de la necesidad de una atención integrada y del papel tan importante que puede desempeñar la medicina integrada, y obviamente este es un reto para el mercado social. No es como vender a Coca-Cola, o ustedes tienen un producto que tienen que vender.
Ustedes tienen una marca, un nombre que pueden vender. Tienen una página web. Y Galileo ya habló acerca de este tipo de situaciones ayer. Entonces, obviamente se necesitan hacer más cosas. Se requiere tener más trabajo en equipo y un grupo que se enfoque en el marketing o mercadeo social. Sobre todo requieren el apoyo de los legisladores. Eso es importante, es una buena idea. No sé cómo funciona el trabajo legislativo en México. No sé cómo los funcionarios electos se comprometen con este tipo de situaciones. No sé cómo se debatan este tipo de temas. A lo mejor en el Congreso mexicano tienen un comité en la Cámara de Senadores o Diputados enfocado a cuestiones de salud. Hay un comité en el Congreso. Entonces, bueno, el comité de medicina puede ayudarles. En los Estados Unidos, nuestros comités son comités muy sofisticados. No son meramente políticos elegidos, sino que tienen más personal. Y esto es común en Canadá y en Europa. A lo mejor es diferente en México. Hay grandes cantidades de personas bien educadas, en donde organizaciones como el colegio están en contacto con ellos y se reúnen con ellos para que estén al tanto de la importancia de este problema y sobre cómo pueden ser parte de la solución. Eso es lo primero, identificar a los funcionarios electos y sobre todo con sus pilotos creo que deben compartir con los funcionarios electos lo que están haciendo, sobre todo si tienen evidencia. Si no tienen evidencia, son habladurías, pero si tienen evidencia, hay que sentarse con los funcionarios electos y decir, esto estoy haciendo con la gente que te eligió, esto es bueno, debes apoyarnos, debes ayudarnos a contactar a los burócratas correctos en el gobierno para que nos ayuden a que esto sea una parte permanente de la manera en que se organiza y se entrega la atención a las personas con enfermedades crónicas. Es muy importante. La segunda estrategia, creo, y sé que esto ya está empezando, tiene que ver con desarrollar las colaboraciones con otros tipos de organizaciones que tienen intereses similares. Entonces, la Sociedad Geriátrica de México, la Sociedad Gerontológica de México, la Asociación de Enfermeros de México, debe haber una organización que represente a los trabajadores sociales en México e incluso debe haber pediatras que atiendan a niños frágiles en México. Todas estas organizaciones tienen intereses y preocupaciones compartidas, no los deben ver como competidores, sino como que dan un apoyo mutuo. Entonces no solo necesitan lo que ya tienen, la CONAEMI, pero a lo mejor necesitan desarrollar un frente nacional para la atención integrada, en donde todas las profesiones pueden estar en la mesa Creo que es otra estrategia. Espero que me hayan entendido. También puede ser otra estrategia poderosa. De igual manera creo que el señor Pock, estoy regresando al señor Pock, bueno, a lo mejor no se los dije cuando hablé del programa de Torbay en Inglaterra, el modelo de atención integrado de Inglaterra. Ese modelo se desarrolló alrededor de la historia de la señora Smith. En realidad, encontraron muchas señoras Smith de edad similar que vivían en la región de Torbay, que tenían enormes problemas para recibir la atención y el servicio que necesitaban, y desarrollaron un perfil de la señora Smith. Y ese perfil era psicológicamente poderoso. Generaba enorme interés en los periódicos, generó interés entre los funcionarios electos, generó y solidificó el interés en el sistema nacional, generó interés entre los municipios responsables del lado no médico del sistema, y creo que necesitan desarrollar más al señor Pock, aunque creo que la señora Pock sería más importante, porque creo que son las mujeres mayores las que a lo mejor tienen más problemas, porque viven más y tienen problemas más graves, y hay que trabajar en eso. Y a lo mejor les suena loco, pero creo que así es como los no profesionales van a entender lo que quieren lograr. Hay que empezar describiendo a una persona.
o a un perfil de muchas personas y qué tan mal está el sistema y cómo como ciudadanos mexicanos no podemos permitir que esto continúe y cómo en 20 o 30 años va a estar peor. Y entonces decir, tenemos una solución o soluciones. Compasión. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no va a ser de la noche a la mañana, se necesita tiempo. Hablamos realmente de una ciencia joven, de un campo de conocimiento emergente, que está teniendo a través de los últimos años una configuración ya clara, en evidencia, como se ha reiterativamente dicho acá. Los países que han liderado este movimiento mundial, los líderes, como es el caso de Denis, bueno, están impulsando el desarrollo en las distintas regiones y bueno, México no ha estado del todo desvinculado. Insisto, la iniciativa del sector gubernamental ha sido una estrategia ya establecida, que también lo tocábamos a lo largo de las conferencias. Requiere encontrar en los espacios donde se encuentra justo el punto de contacto del paciente con el sistema de salud, una transformación real. Las políticas están escritas desde hace algún tiempo. El nivel meso del sistema y el nivel micro, es decir, los espacios de atención clínica que operamos muchos de nosotros, requieren el cambio cultural que ha mencionado Denis, requieren la reconfiguración de la entrega, requieren la innovación y también se ha mencionado, la atención integrada le corresponde a todo el sistema, no es una tarea exclusiva de un grupo, de un sector, y eso es muy importante. Y desde ese punto de vista, la presencia de psicólogos es básica. Hay recientemente un posicionamiento del Colegio Americano de Psicología en donde están introduciendo el concepto de atención integrada desde ese campo. Y lo mismo pasa con los trabajadores sociales, lo mismo pasa desde la visión del médico general, lo mismo pasa desde del estudioso de los sistemas de salud. Es decir, estamos, y es una tarea compartida, no debiera verse como una tarea exclusiva del especialista en medicina integrada, siendo tal vez un poco estrictos con el término, probablemente ni se debió haber bautizado como medicina, que es algo que hemos comentado con el grupo internacional, pudo haberse llamado especialización en atención integrada, y no necesariamente tuviera que estar dirigida solo a médicos, como lo hay en otras partes, dirigido a otro tipo de personal. Yo le agradezco mucho el comentario, doctora. And one other thing. I think tú puedes considerar desarrollar una revista mexicana de la integración, la atención integrada. So I think it would be good to see a journal, a Mexican journal on this issue, sponsored by several organizations. That could be another powerful way of placing your concerns on the national agenda. Hay una pregunta que se generó a través del foro virtual que hemos venido, bueno, hemos comprendido los conceptos, pero esto todavía genera un poquito de discusión. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos mejorar el servicio de referencia y contrarreferencia de los pacientes con enfermedad crónico-degenerativa? Aún todavía tenemos esta barrera impresionante, sobre todo en las unidades especializadas de atención a las enfermedades. No sé si existe, es algo que fue de manera virtual, ¿no? ¿Qué métodos, qué modelos necesitamos para mejorar esto? Mejorar el sistema de referencia y contrarreferencia. Bueno, me parece que la pregunta es muy prudente porque de forma operativa el proceso de referencia contra referencia, bueno, conviene decirlo sin menoscabo, fracasa. Y bueno, eso es una expresión más de la fragmentación. Creo que hemos
Bueno, Denis ha tocado reiterativamente el punto gestión de caso. Generar las estructuras, generar los servicios que acompañan al paciente, romper con esa barrera ideológica que mediante el vehículo de papel y tinta entregamos la información a la persona que está en el otro punto de encuentro del paciente con del sistema con del paciente, entre ambos el sistema del paciente. Requerimos generar el cambio cultural, los servicios, adecuar los modelos ya descritos, no hay que inventar, hay que observarlo ya descrito, hay que buscar en la evidencia asentada y generar estos vehículos eficaces que acompañen al paciente en su tránsito por los diferentes servicios, desde prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, que acompañen al paciente en la comunidad, que acompañen al paciente en los escenarios de encuentro de servicios de atención aguda. Y la opción es una de esas opciones, es justamente la gestión del caso. Me parece que eso es algo muy operativo, realmente marcaría un cambio en la forma en que tradicionalmente el sistema mexicano, hablo específicamente del mexicano, de cómo se concibe ese ping-pong que hemos hecho por muchos años. And I think that one of the lessons that you hopefully learn from this is that when you develop good integrated care programs, just don't emerge, just don't happen. They are carefully designed, and it begins Hay que with trying. diseñarlos y esto empieza entendiendo cuáles son los problemas que la población blanco enfrenta y mapear cuáles son los problemas, cuáles son los huecos en la carretera, en donde están los problemas, y luego intentar crear nuevos procesos para darles la vuelta. A lo mejor este no es un enfoque muy eficiente, pero es lo único que pueden hacer en un sistema como este, y estarían haciendo más de lo que se hace actualmente en el sistema. Pero deben cuidadosamente mapear lo que ocurre y luego mostrar una nueva manera para hacerlo. Bueno, muchas gracias, al igual que Aide, que imagino que fue Aide por ahí, no escuché la voz. Festejo mucho el haber sido participante en este foro, porque no soy médico con especialidad en medicina integrada. Sin embargo, reconozco mucho que es un gran paso el que se está dando en México para poderla incorporar dentro de la medicina en México. Y sorprendido, por supuesto, porque Denis dice, tengo 25 años enseñando medicina integrada, y para nosotros, aunque no suena nuevo, porque se han implementado modelos, pero no se ha medido el impacto. Y ese es uno de los grandes defectos del mexicano, el no documentar experiencias de éxito, el no hacer investigación operativa y por supuesto el no incluir artículos en los anales internacionales. Creo que falta medir el impacto de lo que ya se ha hecho, avanzar, y no nos queda otra más que apoyar el empoderamiento de la medicina integrada para beneficio de los mexicanos. Tendrá que ser una parte muy importante del futuro para el abordaje de las enfermedades de prevención y control, para los programas de prevención y control. También el asunto nuevo que para muchos debe sonar nuevo, la telemedicina. En México se han hecho algunos intentos con el Instituto Carso, donde pero solamente se ha implementado proyectos específicos sobre una enfermedad específica. Es decir, el Instituto Carso ha desarrollado proyectos regalándole el teléfono al enfermo para que él mismo llame o apriete teclas específicas para decir que está sintiendo esto y recibe acá la respuesta inmediata en el teléfono, o ya está sincronizado para la respuesta del qué debe hacer el paciente en tal situación. Es decir, la telemedicina también, por supuesto, tiene muchos beneficios que no han sido del todo explotados. Disminuye el costo catastrófico de los pacientes y por supuesto también disminuye los costos y la demanda de la atención en los grandes hospitales. Creo que estoy muy contento, yo agradezco muchísimo que al no ser especialista en medicina integrada haya sido posible estar con ustedes. Los felicito mucho, Galileo en especial, creo que tienes
mucho campo aquí en adelante, con todo tu grupo de compañeros y casi 500 especialistas que ya mencionaron que existen en el país. Creo que lo que nos queda a nosotros como directivos de programas nacionales tendrá que ser pugnar más porque este nivel de medicina, esta especialidad tenga más implementación en los programas nacionales y sobre todo en enfermedades específicas como las que ustedes ya manejan. Gracias. Bueno, ya que estoy aquí juntito al doctor, bueno, primero una felicitación al doctor Denis también, porque verdaderamente el curso fue un regalo maravilloso y bueno, su energía realmente nos llena a nosotros, a todos también, porque un solo ponente, bueno, de esta talla internacional, pues es de aplaudirse. Secundariamente y no menos importante, la felicitación al doctor Galileo y al grupo de médicos que hicieron posible este evento. Yo me dedico a la salud pública desde hace muchos años y he estado interesada precisamente en que el modelo de atención debe ser ese, el de atención integrada. La estructura que tenemos de salud en el país pareciera que no nos ayuda mucho, efectivamente. Sin embargo, desde el quehacer de cada uno de nosotros, en donde estemos, tenemos que ser los promotores de la atención integrada. Y creo también, como lo han dicho acá, que usted lo ha reiterado, no tenemos que estar en el bla, 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 tenemos que evaluar y tenemos que evidenciar. Y yo creo que lo que recomienda de tener un Mexican Journal es interesante, necesario, para poderle decir al mundo que en México también hacemos atención integrada, que también tenemos modelos que están innovando y que están conjuntando a una serie de profesionales de la salud, a la persona afectada, al paciente y a la familia en una red de servicios integrales también. Entonces yo creo que hay mucho más que hacer y yo me felicito personalmente por haber estado en este curso, por haber estado este sábado acá, como usted dijo, un día soleado, muy bonito, pero también hay que aprender. Y también hay que, desde mi punto de vista, apoyar a los profesionales de la salud jóvenes, su especialidad es muy joven, ustedes son muy jóvenes y son los que siguen marcando la pauta en este camino de la salud para todos. Muchas gracias. So, thank you for those nice comments. You're young and beautiful too. Usted también es joven y bella. Entonces, sí, a lo mejor en su logotipo deben decir, aquí no hay bla bla. Referente a lo que se preguntó vía web, de lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia. Todos sabemos que ese sistema existe, creo que es bueno. Voy a lo mejor comentar algo de lo que hacemos nosotros en la unidad y creo que nos ha funcionado mucho. Como decía el doctor Denis, casi en todas las ponencias que nos dio, creo que el trabajo de la atención integrada en la salud es del equipo interdisciplinario de todos. Creo que puede funcionar mucho el sistema de referencia y contrarreferencia cuando trabajamos en equipo. Por ejemplo, en el caso de nuestra unidad, cuando referimos a un paciente, yo como médico hago la evaluación y vemos que sí es necesaria la atención a lo mejor de otro especialista o en otra unidad que requiere ese paciente la atención. Normalmente tenemos esa comunicación con a lo mejor la trabajadora social, en el caso de nuestra unidad, le comento sobre la necesidad de referir al paciente, digamos, al servicio de cirugía o a cualquier otro servicio. Es labor de la trabajadora social y mía también como médico de todo el equipo, verificar que ese paciente que estamos refiriendo llegue al lugar donde tiene que llegar y que sea atendido. Y eso lo hacemos. Lo hacemos porque incluso tenemos esa comunicación con el paciente de también a él comprometerlo en que en el momento en que llegue y sea atendido también se nos avise. Igual nosotros, si el paciente no nos avisa que llegó al lugar donde lo referimos, también nosotros nuestra labor es hablar al hospital donde lo referimos o al servicio de urgencias o al servicio donde lo hayamos enviado para confirmar eso. Yo creo que el sistema de referencia y contrarreferencia es muy útil y sí,
pero también tenemos que aplicarlo nosotros y trabajar en equipo, como hablamos ahorita, de esto de la atención por un equipo interdisciplinario. Era solo mi comentario. Alguien en su computadora haciendo la transmisión y aquí escuchando las experiencias, preguntan si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de utilizar el sistema de telemedicina en la cuestión de las interconsultas y qué les ha parecido este sistema de información para que otros sepan a la manera de cómo gestionar esta interdisciplina importante en donde nosotros tenemos cabida. Y si no es así, necesitamos alguna respuesta rápida para poder tener nosotros las herramientas para poder inferir en este sistema. Buenas tardes. Yo tengo 4 años en el Servicio de Salud de Nuevo León, donde en el hospital que trabajo fue el primer hospital donde se instauró el servicio de telemedicina. Estamos hablando del año 2002 aproximadamente. Es un hospital de segundo nivel que cuenta con las 4 especialidades básicas: cirugía, pediatría, gine y medicina interna. Y este sistema de telemedicina favorece mucho al paciente. ¿Por qué? Porque disminuye el costo de traslado de un lugar a otro donde no hay la especialidad o subespecialidad, ¿verdad? También favorece la comunicación con los subespecialistas y es una herramienta importante para la formación y para la actualización de los médicos que están a distancias de las grandes capitales, ¿verdad? Entonces, yo apoyaría el sistema de telemedicina en México, que se instituyera en más estados, ¿verdad?, para mejorar la atención de la salud en México, así como el acceso a la salud, ¿verdad? Principalmente porque sabemos que nuestra población en muchos lugares tiene escasos recursos, lo que le imposibilita acceder a la salud. Mi comentario no va enfocado a la telemedicina, va enfocado a lo que comentaban de referencia y contrarreferencia. Y aquí hay un punto muy importante porque siempre nos responsabilizamos los médicos, trabajadora social, enfermería, sobre este tipo de actividad. Pero yo creo que aquí existe una gran corresponsabilidad, que es la nuestra como médicos y la del paciente. Si el paciente no aprende que él también tiene una responsabilidad importante en su salud, porque a veces dice, bueno, ya estoy en un servicio de salud y aquí estoy porque tengo una necesidad. Aquí es muy importante que él también entre en juego. ¿Qué es lo que pasa con yo creo que con la referencia no hay tanto problema, hay más problema con la contrarreferencia, porque nosotros mandamos pacientes y se nos pierden y ya no supimos qué pasó, ya no supimos si lo atendieron, si vive o si murió. Y aquí es muy importante porque nosotros como médicos, por ejemplo, yo como médico que atiendo pacientes, si mando a un paciente sospechoso, ya sea o con un paciente de VIH, un paciente con sospecha de cáncer de mama o cervicouterino, yo desde el primer momento en que tengo contacto con mi paciente, como médico, como enfermera, como trabajadora social, es importante que nosotros demos educación para la salud. Y aquí es donde nosotros hacemos responsables también a nuestros pacientes de su salud. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Número 1, yo te mando porque tienes que atenderte en otro nivel. Y yo le tengo que informar al paciente que es importante que él nos informe a nosotros si lo atendieron o no lo atendieron y en qué tiempo lo van a atender. ¿Por qué? Porque hay pacientes que los mandamos y ya les dan su cita. Y cuando se mandan al segundo o tercer nivel, las citas son para 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, hasta 6 meses, si no es que más.
Y existen programas muy bien estructurados en donde dicen que el paciente tiene que ser atendido en el segundo nivel en la primera semana o en el primer mes. Entonces nosotros tenemos que asesorar a nuestros pacientes, informarles, sobre todo por la importancia del padecimiento. Entonces, a ver señora, usted nos tiene que venir a informar, en primera, si le dieron cita, y en segunda, para cuándo es su cita. Asimismo, también tenemos que decirles que van a atenderla ahí y nosotros tenemos que hacerle un seguimiento. Y, por ejemplo, yo a mis pacientes les tengo que decir, ¿sabe qué? Hasta que yo no tenga su hoja de alta, o sea, de contrarreferencia, yo la voy a dejar en paz. Entonces, sí es muy importante que nosotros eduquemos al paciente que él nos tiene que venir a informar si la atendieron, qué le hicieron y cuándo ya nos la van a enviar. Entonces, aquí es donde yo les informo que la contrarreferencia por parte de información del paciente es muy importante, porque en cuestiones de educación y en cuestiones de aprendizaje, como ustedes saben, los médicos que están en segundo o en tercer nivel o que tienen otro tipo de especialidades, pues a veces se concretan nada más en atender al paciente y ya. Entonces, así como que no bajan un poquito ya sea la mirada o el nivel para decir, bueno, pues de dónde me mandaron a este individuo, a este paciente, pues a dónde lo tengo que mandar yo para que continúe su tratamiento o su seguimiento. Entonces, sí es muy importante la coparticipación por parte del paciente. So I would say es un sociedad cuando una persona está desaparecido. I mean, I can't accept that, and that's the whole point of integrated medicine, integrated care, that we have a complete solution. Que tengamos una Yes, solución of completa. course, patients have responsibilities, Sí, and los yes, pacientes tienen responsabilidad y sí, los pacientes y los familiares deben entender, pero también debemos darles la oportunidad de entender y actuar. Y en el sistema actual entiendo que tengan que esperar a que el paciente les diga qué está pasando, pero no debe funcionar así la atención integrada. La atención integrada, la medicina integrada debe crear sistemas en donde sepan en dónde están sus pacientes en cierto momento y en cualquier momento. Y por supuesto que queremos que los pacientes estén involucrados en la toma de decisiones, queremos comunicarnos en ambas vías, queremos capacitarlos con respecto al autocuidado, pero debemos buscar maneras más sofisticadas para saber qué está ocurriendo. Y lo interesante, al principio del HMO social, la experiencia que les mencioné y en donde hablaba mucho sobre atención integrada, yo ya desarrollé ese modelo y cada vez que una persona que estaba en nuestro plan y era admitida al hospital, parecía que el hospital nunca lo había visto, pero a lo mejor va ahí 10 veces al año. Así como, oye, ¿conoce a esta persona? Ya ha estado ahí. Actúan como si nunca lo hubieran visto. Y cuando negociamos el contrato, recuerdan que éramos la aseguradora, el organizador y el proveedor de atención. Entonces, cada año renegociábamos el contrato. Les decíamos, ustedes deben identificar a nuestros pacientes cuando llegan con un número de identificación único, para que automáticamente, de manera electrónica, sepamos nosotros que están ahí. Y a eso me refiero con crear sistemas. Y a veces son sistemas sofisticados, a veces no tanto. Entonces entiendo el problema que enfrentan y entiendo por qué quieren que los pacientes les informen y entiendo por qué quieren que el paciente sea colaborador en su propia atención. Entiendo eso también, pero creo que debe haber una mejor manera. Y esa mejor manera son sistemas de atención más integrados y trabajar de manera más integrada y tener equipos interdisciplinarios, tener sistemas de información que nos permitan conectar con los pacientes, saber en dónde están en el sistema, saber qué se está haciendo. Y esto es realmente importante. En el Hospital General de Massachusetts, el modelo que les mencioné antes, cada vez que un miembro del programa era admitido en el hospital, se enviaba un correo electrónico al administrador de caso diciendo, tu paciente está en el hospital. Esto es baja tecnología, un correo electrónico ya no es alta tecnología. Es una herramienta muy sencilla. Había un identificador único en la base de datos que decía,
Esta persona está en un programa en especial y automáticamente se generaba un mensaje para el administrador de caso diciendo hay alguien aquí y si no llegas rápido a la sala de emergencias lo vamos a admitir aunque no lo necesiten. Y el administrador de caso podía ir a la sala de emergencias 24 horas al día para asegurarse de que la persona recibiera la atención que necesitaba en el lugar más adecuado. Entonces, hay que pensar de manera más sofisticada sobre qué hacer con estos problemas. Sé que hay enormes problemas. First, I want to thank you for the invitation. Y ver todo este desarrollo que bueno, ha iniciado con mucho entusiasmo Galileo y que he visto y me ha tocado verlo de cerca, este crecimiento en esta especialidad, les felicito. Y bueno, al respecto, hubo un intento en el anterior sexenio con el doctor Córdoba Villalobos en la Subsecretaría de Calidad, donde se estaba gestionando hacer un expediente electrónico único que cruzaba a todo el Sistema Nacional de Salud, incluyendo, por supuesto, a quienes lo integran: Sedena, Marina, ISSSTE, Seguro Social, Pemex, Secretaría de Salud, dentro de las principales. Y también involucraba a los principales centros de atención de médica privada. Esto es, daban al paciente, la idea era dar al paciente una tarjeta como tipo teléfono para público, donde cargaba un chip y podía ser atendido a todo lo largo y ancho del país en cualquier servicio. De esta forma, de manera electrónica, tenían en una sola vista todo el historial de ese paciente y de esa forma no duplicaban pacientes que luego vemos en esta ambigüedad de que tienen seguro social, tienen ISSSTE y tienen también seguro popular, ¿no? Y tienen medicamento en esas tres, en fin, que son altos costos para el sistema. Entonces, en este intento creo que esta es una buena forma. Tengo entendido que está todavía en curso consolidar esta idea. Claro que habrá que hacer trabajo y vinculación, porque no es un proyecto fácil. Al respecto también sobre las unidades de atención de las UNEMES, ahí nosotros llevamos la atención integral del paciente. Esto es un intento muy bueno, llevamos desde el 2007 a la fecha. En México no se había dado este modelo, es un esfuerzo grande, único y que va en curso, que debemos madurarlo, corregirlo, adaptarlo, estamos de acuerdo. Pero esto que usted mostraba de la gestión, la educación del paciente, involucrar a la familia, a la comunidad al respecto del autocuidado, a la salud, esto lo estamos llevando. También llevamos sesiones educativas en el ámbito de enfermería, de nutrición y de psicología. Entonces, este modelo está incursionando en México y en México nos cuesta mucho consolidarlo. Nos ha llevado una campaña de lávate las manos antes de comer y después de ir al baño 20 años. Nos ha llevado hierve el agua tanto, vacúnate, mídete, chécate. Entonces, esto lo vamos a ver y creo que a mí ya no me tocará verlo, pero a todos ustedes que son tan jóvenes, que tienen esta gran responsabilidad en política en salud. Me siento gratificada de ver esta ebullición en nuevos proyectos y planes y tenerlo a usted, doctor, aquí como exponente, dándonos toda esta experiencia de Canadá, nos ayuda mucho. Gracias por la invitación y les deseo mucho éxito.
Eh, bueno, yo creo que vale la pena retomar los dos puntos. Eh, relacionado al primer punto del expediente electrónico nacional, conviene tener claro, un poco retomando el esquema que se presentó en algunas ocasiones, que se trata de una estrategia de integración en el nivel funcional, que fue la bandera de la anterior administración, digamos que fue la punta de lanza, fue la estrategia central, y que realmente cuando se ofertó, que fue muy al inicio del sexenio, parecía efectivamente una excelente solución a los problemas de fragmentación, a los problemas de falta de conectividad entre el intercambio de información. La realidad operativa, creo que la conoce alguno de nuestros compañeros del colegio porque ha estado participando directamente en el diseño de algunos expedientes electrónicos, y pasa también por una cuestión del uso de la tecnología. Las plataformas de diseño que se han estado utilizando no siempre han estado en cierta concordancia, no todas las instituciones y los centros de atención están equipados. Por ilógico que parezca, aún tenemos centros de salud, incluso hospitales, que hay ocasiones en que no tienen en el insumo básico para que opere este enfoque de telemedicina, como lo es la energía eléctrica, o los equipos de cómputo, etcétera, etcétera. Me parece que, bueno, ahí hay un gran capítulo por resolver. Ustedes saben que ya hay incluso una norma oficial mexicana para el uso, la producción del expediente clínico electrónico. Hay una experiencia muy importante del Estado de Colima que ha dirigido el doctor Agustín Lara, con un reporte muy serio de investigación sobre los resultados que ha arrojado este expediente clínico estatal. Hay otros estados, como es el caso de Sinaloa, ¿cierto, Henry?, que también tiene muy avanzado su proyecto estatal de expediente clínico electrónico. Desafortunadamente, bueno, vuelven a hacer alguna clase de segmentos por estados. Nos falta, creo que, un buen trecho por avanzar en ese capítulo, y en ese sentido, bueno, la gente de Cenetec Salud creo que está trabajando una iniciativa importante para tratar de redireccionar el proyecto. La segunda cuestión sobre la aportación que ha hecho el modelo UNEM, y quiero decir no solo UNEM-S, sino UNEM en sus distintas modalidades, me parece que efectivamente tendría que llevarse a la publicación. Lo que tenemos hasta ahora es una pequeña evaluación que ha generado el Instituto Nacional de Salud Pública, enfocado tal vez solo a los parámetros bioquímicos y algunas cuestiones adicionales. Sin embargo, en la experiencia operativa, el componente de integración que tiene la UNEM es la integración del equipo, una integración profunda con las guías que manejan, una integración en el equipo interprofesional con los valores que se han estado inculcando, con el modelo establecido que se tiene, y entonces el resultado al interior es exitosísimo, porque los pacientes alcanzan el desarrollo de nuevas actitudes, cambian estilos de vida, empiezan en este proceso de cambio, estoy tratando de recordar la palabra que decía el doctor, de autonomía,